Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varane sale de la casa y se acerca a la señora Dylan y Kader. La dama Kader se va de allí y le pregunta a Varane Dylan por qué llora. Varane agarra la barbilla de Dylan con la mano y levanta la cabeza. Dylan dice que no es nada importante, pero Varane insiste. Dylan Kader se va de allí como excusa de que la señora Kader la está esperando. Mientras habla por teléfono, Kader dice que el caso de divorcio de Dylan y Varane será en 3 días y Dylan está muy molesto. Varane regresa a su estudio, pero está muy quieto y llorando. Kerim pregunta por qué no renunciaron al divorcio antes de irse. Varane dice que Dylan quiere esto. Kerim dice que Dylan también está triste y se va. Dylan se mira en el espejo y trata de convencerse de que esto es lo correcto hablando consigo misma. En ese momento llega la señora Kader y Dylan le dice que está bien. Kader le dice que Varane siente lo mismo. Mientras está sentado en la sala de lluvia, piensa en lo que dijo Cebrille y se escapa, toma el teléfono de la mesa y regresa a su habitación. Llama a alguien por teléfono, pero se da cuenta de que es la persona equivocada y cuelga. Gul llama a Frat, pero ella no puede comunicarse con él, luego llega la dama Kader. Le da un bolso a Gul con dinero dentro. Rose le pregunta a su madre dónde los consiguió. Kader dice que es el dinero que ha ahorrado. Cebrille llega y no puede encontrar su teléfono. En ese momento, cuando suena el teléfono de Cevdet, se dan cuenta de que Yağmur está tratando de llamar a su madre desde el teléfono de Cebrille. Van a la habitación de Yağmur y contestan el teléfono, y Yağmur va a su cama y les da la espalda. Mientras Dylan está ordenando, Varane entra y le pregunta qué está haciendo. Dylan está limpiando, pero Varane no se lo cree. Dylan dice que está a punto de terminar. Varane dice que estás cansado y le pide que renuncie, pero Dylan insiste en hacerlo. Dylan le dice a Varane que se vaya y él vendrá y terminará su trabajo, pero Varane lo toma del brazo y lo saca de la habitación y dice que no lo hará. Dylan siempre dice porque tiene que tener lo que quiere. Varane, por otro lado, dice que no existe tal cosa como que siempre va a ser lo que digo, pero la limpieza lleva 1 hora. Mientras Varane sale a buscar agua, Dylan se lleva la mano al pecho y se miran buscando un vaso de agua. Entonces Dylan dice que lo traeré y sale de la habitación. Gul llama a Frat, pero aún no puede comunicarse con él. Mientras Cebrille y la madre de Cevdet hablan sobre qué hacer con la comida que Yağmur ha reservado para su madre, Yağmur sale de su habitación y se da cuenta de que no le enviaron la comida a su madre. Luego dice: ¿por qué no me enviaste a Cebrille? ¿Por qué me separas de mi madre? Dylan y Varane están sumergidos en sus propias camas, pensando en sus recuerdos, y se miran de vez en cuando. Ambos piensan si el divorcio es la decisión correcta. Dylan dice buenas noches y Varane responde y se van a la cama tristes. Por la mañana, mientras Dylan está ordenando, Varane llega y le da los buenos días y Dylan responde. Ninguno de los dos durmió por la noche. Dylan le pregunta a Varane a dónde va, y Varane dice que se tomará un tiempo para sí mismo y dará un paseo. Dylan también dice que es una buena idea. Varane la llama y mientras hablan de lo que pueden hacer juntos, su voz se corta debido a la expresión facial de Dylan. Dylan rechaza la oferta y Varane se va. Sena habla con su madre sobre sus deudas. Mientras corre con Varane, Cian le pregunta a Cian sobre Sena y su madre al final de la carrera. Cian dice que todo va bien. En ese momento Dylan los mira desde el balcón y Varane se da cuenta, los miran un rato. Suena el timbre y llega la señora Kader y se acerca a Dylan. La señora Kader vuelve a hablar con Dylan sobre Varane. Dylan dice que esto es lo mejor para él. Cian le dice a Varane que está molesto porque él y Dylan se divorciarán. Dice que es obvio que ambos están muy molestos y dice que sería bueno ir a hablar con Dylan. Llega la señora Azade y vuelve a preguntar algo sobre la casa de verano. Varane dice que todo está arreglado. Varane va al estudio y saca una caja de su armario, que contiene el anillo que le dio Dylan. La dama Kader dice que Varane arrojará las flores que compró para Dylan a propósito, pero Dylan se opone y dice que las secará y las guardará, luego llega Varane.
Cian llama a Kerim y le pregunta si se puede posponer el divorcio. Dice que intentará algo en Kersm y se despiden. La señora Azade habla consigo misma sobre Baran y Cian, y luego se le acerca Hassan Bey. Hassan dice que Cian envió dinero a una clínica desde su propia cuenta y Baran lo aprobó. La señora Azade se enfada mucho y empieza a hacer planes para ellos. Dylan ve que Baran está usando el anillo que le compró y dice que le queda bien. Baran se sienta al lado de Dylan y le dice que tiene un don. Dylan abre la caja que le dio Baran y hay una hebilla en la caja. A Dylan le gusta y Baran toma la horquilla y dice que le queda muy bien al cabello de Dylan. Dylan dice que le gustó mucho cuando lo vio, y Baran dice que ya se lo diseñó. Entonces Dylan dice que confesará algo y toma la mano de Baran y dice que en realidad compró el anillo como regalo porque a Baran le gustó. Baran dice: ¿por qué no dijiste esto antes? Porque una persona esconde lo que hay en su corazón. Justo cuando Dylan estaba a punto de hablar, suena el teléfono y Kerim dice que tiene algo de lo que quiere hablar. Baran sale a cambiarse y Dylan se mira en el espejo. Luego saca del cajón el collar que Baran le compró y se lo pone. Zebrille y la madre de Zebdet hablan sobre lo que harán por Yamur. Baran ve que viene Kerim. Kerim dice que le dirá a Dylan cuando venga y trata de persuadir a Baran para que se tome unas vacaciones. En ese momento Dylan llama a la puerta y Kerim empieza a contar. Kerim se disculpa con ambos y les pregunta si quieren posponerlo, diciendo que tiene trabajo el día del divorcio. Mientras Baran piensa que tal vez tengamos una oportunidad, Dylan no quiere retrasarse y Baran está decepcionado. Mientras está sentado en la playa, suena el teléfono de Frat, pero no lo contesta. En ese momento Dirya se acerca a ella y Frat le pregunta cómo lo encontró. Frat dice que quiere que Deria y su padre se caigan de su cuello ahora. Dria le pregunta a Frat si estás conmigo o no. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.